15, 2 minutos, esto es Sin Retórica a través de FM Resistencia 90.3, encuentro de lunes a viernes desde las 14 y hasta las 16. Y lo anticipábamos, nuestro invitado de hoy es Rubén Pato Biseglia, a quien le damos la bienvenida acá a nuestra casa. Hacía tiempo que no nos veíamos y queremos charlar un rato. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Quería saludar a la audiencia y qué enorme placer, después de un tiempo que no teníamos estas conversaciones, estar frente a esta radio que hoy anida tu programa, Sin Retórica, y qué gusto volver a vernos. En un conocimiento mutuo de mucho tiempo, afortunadamente, porque se inició ya en los inicios de lo que fue Librería de la Paz. Vos me dirás hace cuántos años, pero sí me acuerdo en la calle Franklin de Resistencia, ¿no? Sí, en la calle Franklin, al 513, ahí nace Librería de la Paz, dirigida por mi persona. Este emprendimiento estamos hablando en el año 89. 89. Sí, los primeros días de marzo, últimos de febrero del año 89, nace Librería de la Paz en la ciudad de Resistencia, Chaco, y a partir de ahí un devenir de más de 35 años ya, junto a los lectores, escritores, a la comunidad educativa, al ambiente intelectual, cultural, y una linda trayectoria de varias décadas y muchos emprendimientos, claro, digamos. Que hay que decirlo, mucha gente lo sabe, Rubén, pero ya tu papá estaba no en el ambiente de la librería específicamente, pero sí marcando tal vez, vos me dirás o me confirmarás o no, lo que posteriormente sería tu rumbo, ¿no? En materia empresarial. Sí, Juan Biseglia, mi padre, es quien me introdujo al libro, me introdujo a las actividades que estoy desarrollando. Claro que esto estamos hablando hace 40 años atrás, cuando sí. yo, como buen hijo, trabajaba junto a él. Me desempeñaba acompañando sus quehaceres laborales y ahí aprendí lo que sé. Y después del año 89 me conduje en forma autónoma al emprendimiento que él tenía. Y Librería de la Paz justamente nace de un consejo de él de ponerle el nombre a la librería. Entonces, fue sugerencia de él. Sugerencia de él, porque él tiene mucho que ver en este nacimiento, y todo mi agradecimiento a él por el legado que me ha dado. Él no ha podido dejar un legado económico, pero sí cultural muy importante, que es el que hoy desarrollo. Eso sucedió en 1989, decías. Sí. Para situarnos en contexto y ponerlo en contexto a mucha gente, era en el inicio del gobierno de Menem, fin del gobierno de Alfonsín. Sí, era justamente en el debacle del alfonsinismo, digamos. La Librería de la Paz se abre en el año 89, justamente cuando se perpetra el ataque a la Tablada, en el mes de enero, donde hay un gran estado de sitio, un gran ataque a la izquierda, donde son fusilados muchos militantes del movimiento Todos por la Patria, que no habían participado en ese asalto, y los que habían participado no le dieron la posibilidad de rendirse. Ahora, en una situación económica, en un contexto económico tremendo, ¿no? Porque venían con la hiperinflación de Alfonsín, con todo lo que eso significaba, la inestabilidad política, estos hechos que vos mencionábamos, y en ese contexto pensaste y dijiste, es posible hacer el emprendimiento de la librería. Sí, el año 89 es el año de la hiperinflación. Claro. Creo que hasta ahora es el año que ha batido récord en inflación en la Argentina. Creo que subió un 3000%, si no me equivoco. Y ese fue el año en el cual nace Librería de la Paz. Sí, en un contexto político, ideológico, de muchas restricciones, de estado de sitio, y un contexto económico mucho más duro, más fuerte. Y en ese contexto, ¿qué fue? Una corazonada de que va a ir todo bien, una corajeada, un poco de inconsciencia, un poco de meterle para adelante, o todo eso junto? Bueno,
sabemos que eso sucedió en el momento que uno abre una librería, no se imaginaba, pero era abrir la librería y no tener las posibilidades de tener un precio, de no tener un índice de cómo saber comprar o vender. Me acuerdo que existía una moneda que se llamaba Unidad del Libro, que se publicaba en el diario Nación, en los clasificados, y que ese era el precio de los libros. Lo que decía esa Unidad del Libro era una jerga interna, digamos, en el gremio, y era un desconcierto total. Pero para ese momento yo tenía 21 años, por lo cual sabía que tenía que llevar adelante este desempeño y en lo posible sacarlo adelante, porque era mi salida laboral personal, entonces no podía fracasar. En esos momentos, ¿cuáles eran las librerías que estaban en Resistencia, las más así conocidas o las más concurridas? Me acuerdo muy bien de Lonchi Libros, que fue una librería que puso una impronta muy importante en Resistencia. Fue la primera librería de libros, digamos. ¿Estaba por calle Bedia o Donovan? Bedia, por los dos lados. Primero estuvo por la calle Donovan y después estuvo por la calle Bedia. Lonchi Libros, mucha gente se acordará, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Después había otra librería muy importante que se llamaba La Odisea. Sí, sí. Estaba por la calle Güemes. Después estaba la librería técnica por la calle Don Bosco. Después estaba, bueno, libreros como Casa García, ¿no? Todavía. Claro. Shining, que ya tenía más específico, ¿no? Su público. Exactamente. Estaba otra sucursal de Shining que se llamaba Librería El Estudiante, y después había muchos libreros que vendían libros de medicina, no me acuerdo el apellido. Más segmentados ya. Sí, después librerías jurídicas. Era un ambiente muy competitivo. Y en ese, con 21 años, pusiste el local de Franklin al 500. 513, exactamente. 513, sí. Chiquito. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuve hasta el año 2016. Hasta el año 2016. Pero las sucursales siguientes fueron en la avenida 9 de Julio al 359, que eso se inauguró en el año 98. En el año 98 se inauguró la librería de avenida 9 de Julio 359. ¿Podríamos decir que es la central hoy de la librería o no, Rubén? Es una librería importante, digamos, que cuenta con la facilidad que es un local propio, por lo cual es un lugar de expansión amplio, además. Amplio. Pero nosotros disponemos también al mismo tiempo en la calle 3, en la calle Padre Cerqueira 156, una librería, y en forma continua una distribuidora, donde realmente ocupa la centralidad, digamos, de la empresa, es entre la librería y la distribuidora, la venta al por mayor, la venta librera, es el lugar de... Y también están por Avenida Sarmiento. Al 232. Ese es otro de los locales. Sí, que nos acompaña desde el año 2008, 2009, y que ha logrado convertirse en una librería bar, una librería que ahora justamente el bar ha cambiado la concesión, viene un nuevo representante, una nueva representante para atender el bar, y creo que para el mes de agosto ya estaría abierto, con todas las comodidades que anteriormente tenía el bar, que era concesionado, pero que se retiró y ahora viene una concesión nueva. Claro. Pero que se lleva su tiempo, digamos, en el rearmado. Hay que armarlo, ¿no? Sí. Para los memoriosos de Resistencia, recordemos que el local de Avenida 9 de Julio al 359, ahí funcionaba una casa de venta de electrodomésticos. Sí, del señor Fretes. Fretes Hogar, ¿no? Fretes Hogar, ahí mismo. Ahí mismo. Sí, Fretes Hogar desarrolló un emporio electrodoméstico, después la suerte comercial
en tantos años de dificultades, hizo que cerrara, que se rematara, y ahí es que entra Librería La Paz. Me acuerdo porque en esos años era todo un desafío hacerlo, además también en pleno centro de la ciudad de Resistencia, me acuerdo tu expectativa y tu deseo de que todo vaya bien. ¿Pensabas en ese momento, con ese inicio, la expansión que después tuvo a nivel regional e inclusive en el extranjero? Sí, la verdad que de alguna forma anhelaba, pero no lo pensaba como que iba Ajá. a hacer de tal momento o de tal otro, pero sí era un anhelo ver las posibilidades que el libro hoy brinda como comercio y brinda como posibilidad cultural a una región, que es lo que uno anhelaba, poder hacer conocer literaturas en una sociedad algo más amplio que la Claro. provincia del Chaco. Y la relación con los estudiantes de la UNE siempre fue importante, ¿no? Sí, fundamentalmente en la etapa inicial, En el inicio, sí. porque Librería La Paz creció otorgando créditos a los estudiantes. Todos esos créditos eran en pos de una mejor calidad académica, porque no es lo mismo estudiar con libros que estudiar con apuntes. Y de poder acceder a los libros, ¿no? El acceso a los libros, claro, a través de estos créditos, mejoraba la calidad y el rendimiento académico de quienes pudieron acceder a ellos, y por supuesto la idea era realizar créditos con estudiantes, pero sin recargo. A mí nunca me gustó la usura. Entonces nunca hubo un recargo, nunca hubo un precio distinto para lo uno y para lo otro. Seguramente muchos de aquellos estudiantes hoy profesionales continúan como concurrentes asiduos y clientes de la empresa, ¿no? Sí, fundamentalmente muy agradecidos. Cuando siempre me encuentro, siempre me dejan hacer el mensaje de que muchos pudieron estudiar con libros y tener mejores notas gracias a ese servicio de la librería universitaria de antaño, digamos, que funcionaba en la calle Franklin al 513. Ahora, Rubén, ¿cómo se da el salto o qué debe producirse para pasar de la venta de libros a convertirse en una editorial? Porque ustedes son una editorial de La Paz, creo que esa es la denominación, ¿no? Sí, es un salto que en los primeros momentos era un salto difícil, ahora es un salto sumamente más accesible para todo librero. Bueno, mira, cuando nosotros comenzamos siendo editores fue con el libro de poesías, las obras completas de Aledo Luis Meloni. Entonces teníamos que hacer tiradas de 1000 ejemplares, de 500 ejemplares, y bueno, hasta que se vendía esa cantidad de ejemplares, volver a sacar otro libro. Entonces de un libro a otro se iba muy espaciadamente. Nosotros ahora tal vez en un mes hacemos 20 libros por mes, y eso es debido a que no hay que hacer esas tiradas tan grandes que te condicionan el capital para hacer una tirada ahora. Ahora uno puede hacer de a 50, de a 100 ejemplares, incluso mucho menos, y ya será posible el libro al autor. Ahora, ¿cómo se da el proceso? Por ejemplo, alguien que tiene un libro escrito por terminar, o que no sabe cómo terminarlo, no sabe cómo armarlo, acude a ustedes. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo se da? ¿Qué pasos deben cumplirse? Bueno, lo primero, hablando ya del presente, sí, de hoy. Las cosas están muy fáciles a pesar de la crisis económica. Hoy un autor no tiene que hacer ninguna erogación económica para poder hacer un libro. Lo absorbe el 100% la editorial. Pasamos a la etapa de diagramación, a la etapa de estar con el autor en todos los aspectos que tenga que ver con la tapa, la diagramación interna, la imprenta y luego el lanzamiento del libro. Entonces, todo eso lo ofrecen ustedes. Nosotros ofrecemos al autor, y por supuesto su derecho de autor, que es el 10%, que es un derecho establecido internacionalmente, un promedio, lo que normalmente se acuerdan entre editor y autor de todo lo que se produce o se vende. ¿Sí?
El 10% para la editorial, Al revés. para el autor. Exactamente. Ajá. Exactamente. Hay que poner en cuenta que el editor, cuando produce un libro, tiene que sacar un libro al mercado, y el consumo del mercado librero lleva el 50%. Ajá, ya está determinado que sea así. Sí, si no, el libro no camina a ningún lado, ¿no? Ajá. Ya eso son determinaciones. Del 50% que queda, un 10% lleva el autor, queda el 40%, de ese 40%, entre un 25% lleva la imprenta, un 5% lleva la producción del libro, o sea, la editorial lo que gasta en producir el libro, y un 10% es la rentabilidad que está quedando en la editorial, y ahí hay que descontar logísticas y cosas, pero más o menos está ahí, en esos porcientos. Exactamente. El canal comercial, que serían las librerías, llevan el 50%. Ya sea que se le venda a un distribuidor para que el distribuidor lo venda a la librería, o las librerías que ya han crecido y manejan el mercado en una zona, ese es el descuento con el cual manejan la venta de los libros. Claro, y la tirada mínima hoy, ¿cuál sería? ¿Hay una tirada mínima o una tirada máxima, especialmente para las primeras ediciones? Bueno, mira, lo ideal, digamos, depende cómo uno quiere impactar con el libro. Claro. Si hoy quiere impactar en lo que puede ser la ciudad de Resistencia, se puede hacer una tirada de 50 ejemplares y vas muy bien, la vas produciendo en otros puntos o latitudes, digamos, y se puede ir incrementando. Hoy la tecnología que existe para hacer esto no existía hace 10 años atrás ni 15 años atrás. Esto es un avance. Es un avance, la tecnología ligado al mundo digital, que por ahí creen que lo digital perjudicó al libro. Muy por el contrario, la tecnología favoreció al libro. Y gracias a eso, hoy, digamos, para ser más claro, hoy cualquiera es editor. Y lo digo no peyorativamente, sino con gran agrado. Cualquiera puede ser editor. No, cualquiera es editor. Y sí, mirá, vos en una red social que hoy hablábamos, publicás algo, no te gustó y ya lo editás. Entonces, editores somos todos. ¿Se entiende? Estamos hablando del concepto de lo que el mundo digital democratizó la lectura y democratizó también la posibilidad de escribir y de editar. Entonces, más allá de aquel tal vez prejuicio, preconcepto que se dice no, porque los avances tecnológicos van en contra, ¿vos crees que es totalmente al revés? Sí. Y discuto con muchos que piensan así. Discuto con muchos, pero por favor, si hoy la gente lee más, accede a los contenidos mucho más fácil que hace 20 años atrás, que uno tendría que tener un presupuesto para gastar en la compra tal vez de un libro o de un mismo diario. Hoy la gente puede leer un libro antes de comprar el libro y después elegir si realmente le gustó comprárselo al libro. Y superando inclusive aquella, también creo yo, parte de prejuicio, es decir, no, me cuesta leer en pantalla. Eso la gente lo va superando. Sí, en realidad tal vez la tecnología todavía no acomodó algo que sea, hay varios soportes electrónicos para leer libros, pero todavía no encantaron al 100% del público. Pero sí sirve como elemento de divulgación. No hay mejor promoción de la lectura que la digitalización de la lectura. Entonces, muchos autores por ahí tienen miedo de decir no, porque me lo van a piratear, y siempre se piratearon los libros, las fotocopiadoras estuvieron en la primera fila, digamos, previo a la digitalización. Y hoy es seguro que te van a piratear el libro, pero el consumo del libro no está ligado a la piratería, al contrario, la piratería hoy juega como un elemento de promoción. Estamos hablando de lo que puede ser las filtraciones de archivos de libros por redes. Después hay otra piratería, que son los que hacen de esos archivos otro libro que no pagan derecho de autor, que ya es otra cosa. Que es otra cosa. Acá estamos hablando de la digitalización como fenómeno, ¿no? Eso, la otra piratería, bueno, ya es un tema más nocivo para los autores. Rubén, ¿desde hace cuánto tiempo están editando libros?
¿Te acordás más o menos Sí, sí. lo de Meloni en qué año fue? Porque ese fue el inicio, ¿no? Lo de Meloni fue en la Feria del Libro del 2004 en la ciudad termal de Saspeña. Hace 20 años. Hace 20 años. Así que Y ese fue el inicio. sí, Ajá. sí, ese fue el inicio del primer libro editado. Mira, perdón, es en el 2003. En el 2004 editamos el libro de Terte Romero, Culturicidio. Ajá, el Culturicidio 1. Culturicidio, sí, Ajá. sí, sí. Después cambió de editorial, pero no No existe un sabía Culturicidio eso. 2, porque yo por lo que vi del 1, del 2 fue más una cuestión de culpa que un cambio de libro, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero O sea, Culturicidio fue en el 2004. 2004. En el 2004, Ajá. exactamente para noviembre del 2004 presentamos Culturicidio en el Centro Cultural Nordeste. Claro. Ahora, Rubén, seguramente en estos 20 años, a partir de ese momento, ustedes habrán recibido la visita de mucha gente que dice, mira, tengo esto y no sé cómo hacerlo, no sé cómo instrumentarlo, yo quiero que sea un libro. Y ahí es donde entran ustedes con toda la organización que poseen. Sí, tal cual. Hoy el autor, y quiero referirme mucho a lo que hoy decía. Ajá. El autor, antes como que era una persona muy leída, muy culta, que escribía un libro, pero ahora ese parámetro se amplió totalmente. Se modificó. Claro, del momento que la gente empezó a escribir en las redes, a mediano plazo es un escritor potencial. Hoy nosotros nos dedicamos mucho a editar gente joven, a editar gente que tiene ese potencial de escritor, y creemos, o creo yo personalmente, que el escritor no solo tiene que escribir, sino tiene derecho a ser editado. Yo creo que es un derecho. Yo creo que es un derecho. Sí, ¿por qué no? Y eso tiene mucho que ver en algunas discusiones que hablamos de las élites literarias que hablan de libros buenos y libros malos. Claro, porque se sale de ese entorno encriptado de mucha gente que dice, nosotros somos, ustedes no. Claro, como que si yo te digo que tu hijo, tu nieto va a jugar al fútbol y te digo, che, qué feo juega, no se parece a Messi, ¿entendés? Sí, soy un criminal, porque sí, obvio. Directamente estoy abortando la posibilidad de que un niño, alentarlo al deporte, porque no me gustó cómo pateó una pelota, que no fue gol, que no, al contrario, se lo alienta. Y el escritor es lo mismo, hay que alentarlo, y mientras más joven mejor. Nosotros estamos contra las élites de lo que llaman buena literatura. ¿Y persiste todavía? ¿Hay exponentes de eso, Rubén? Pero montones, la mitad más uno. Acá hay muchos escritores que no pueden ser conocidos porque las élites los tapan, los impiden, y tienen influencia en los ministerios para que esos autores no sean recomendados. Entonces, cuando en realidad las cuestiones de la literatura tiene que ver con un concepto. Si el libro tiene una condescendencia en el ambiente, ya es suficientemente importante para poder ser recomendado, porque las literaturas se estudian, no es ni la primera ni la última, claro. Digamos, que decir, bueno, eso no quiere decir que no se estudia, entre comillas, lo que se puede denominar una literatura universal. Claro. O sea, yo no estoy en contra para nada que se lea el Quijote, el Miocid, un célebre como Horacio Quiroga, pero también se tiene que leer lo que piensa el vecino. Y en esto tal vez tenga bastante que ver el ambiente universitario en la formación, porque tal vez se caiga también en el elitismo de decir, estuvo en la universidad, no pasó por la universidad, no estudió, por lo tanto no es escritor. Así es, como varios escritores afamados en su tiempo tuvieron esos problemas. No todos los escritores afamados fueron a la universidad y pasaron por la universidad. Sí, o sea, no tuvieron la academia. No tuvieron la academia y son excelentes escritores. Entonces, y célebres, ya reconocidos, ¿no es cierto? Algunos hasta novelados. Claro. Y ustedes desde la editorial alientan que se escriba. Que se escriba, tanto para los jóvenes escritores o los escritores no jóvenes, pero que por primera vez se animan a escribir, son todos bienvenidos.
Está. Todos bienvenidos. Rubén, son las 15:30, te proponemos una pausa y después quiero que preguntarte tus puntos de vista sobre la actualidad política argentina, inclusive la latinoamericana, porque, bueno, aquí en este espacio, como siempre lo hicimos en todos los que propusimos como comunicación, escuchar todas las voces, todos los puntos de vista que siempre son válidos y valiosos. Bueno, ¿Te parece? muchas gracias, con gusto.